Kilómetro 20 Podcast, el espacio de los corredores populares. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Kilómetro 20 Podcast, el espacio de los corredores populares. Hoy vamos a hablar sobre un bestseller, Nacidos para correr, de Christopher McDougall. Yo soy David Mina y os invito a recorrer conmigo este Kilómetro 20 de Kilómetro 20 Podcast. Que comience la cuenta atrás, empezamos. Y para este capítulo me va a acompañar un habitual ya de Kilómetro 20 Podcast, Dani Núñez. Dani, muy buenas, ¿cómo va todo? ¿Qué tal, David? Muy bien. Un placer estar aquí contigo en este nuevo capítulo de Kilómetro 20 Podcast, el número 20 además, que es el que da origen al nombre de tu programa y nada, un auténtico placer. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar aquí y bueno, supongo que ya a estas alturas de temporada, culminando ya esa preparación para la maratón de Málaga, ¿no? Sí, porque bueno, ya quedan muy poquitas semanas, ya entramos en esa fase decisiva en la que no es importantísimo, sobre todo, no lesionarse y estar bien físicamente y culminar esos últimos entrenamientos. Pero bueno, de momento vamos bien y yo creo que va a ser un gran día. Muy bien, pues estaré pendiente de ese día y ya me contarás a ver qué tal. Gracias por estar aquí porque es un capítulo muy especial, ya que estrenamos temporada. Es el capítulo Kilómetro 20, como has dicho tú, mismo kilómetro que tiene la Beovia San Sebastián, carrera que, bueno, pues que me impulsó, que me animó a empezar con este gran deporte. Y episodio que va a tratar sobre, bueno, un libro que a mí me gustó mucho cuando me lo leí y que si bien el libro de Murakami, el libro del que hicimos otro podcast la temporada pasada, de qué hablo cuando hablo de correr, era un relato más personal, más filosófico del autor. En este caso, Nacidos para correr es una novela que cuenta una trepidante historia con multitud de personajes súper interesantes, con lugares muy chulos. En definitiva, un libro muy recomendable, ¿no, Dani? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo tengo que reconocerte que lo conocí gracias a ti, no sabía de su existencia. Luego ya cuando me puse a investigar un poco me di cuenta de realmente la trascendencia que tiene el libro y de lo conocido que es, ¿no? Porque estamos hablando si no el más conocido de la temática, top 5 seguro. Y sí, me parece un libro súper interesante, diferente a ese que analizamos de Murakami, pero que igualmente creo que da para reflexionar mucho y en este caso además me parece que puede ser incluso un poco más interesante, atractivo a la hora de leer por ese formato más de novela, ¿no? Que siempre suele ser un poco más sencillo de asimilar todo. Vamos a ir empezando. Decir que el capítulo va a consistir en una breve presentación del autor y del libro para poner un poco en contexto. Después, Dani y yo vamos a traer tres de los muchos temas que nos plantea el libro, que son el origen de los Tarahumara y sus peculiaridades. El segundo tema, la unión entre el ser humano y las carreras a pie. Y el tercer tema, el minimalismo y qué ocurre con el calzado moderno. Después vamos a hablar vamos a dar a conocer a dos de los muchos personajes que intervienen en la novela. Si habláramos de todos, el podcast se nos iría muy largo y bueno, nos hemos querido quedar con dos. Y ya por último haremos una recomendación y diremos por qué creemos que todo el que nos haya leído esta novela se la tiene que se la tiene que leer, incluso quien se la haya leído, pues que le metamos esas ganas de volvérselo a leer porque siempre se puede sacar algo nuevo.
Vamos a empezar entonces. Bueno, Christopher McDougall, el autor del libro, nació en Filadelfia un 24 de enero de 1962. Es escritor, periodista y corredor. Bueno, ha trabajado como corresponsal en prácticamente todo el mundo, destacando sus crónicas de guerra en Ruanda y el Congo. Y sobre todo a McDougall se le conoce porque logró un gran éxito con este libro, con Nacidos para Correr, libro que surgió a raíz de que él era corredor, a raíz de que él mismo sufriera una lesión en el pie, lo que le llevó al final a interesarse por la tribu mexicana de los Tarahumara. Pues justo empieza el libro con esa pregunta, ¿no? De por qué me duele el pie. Estamos hablando de un libro que se publicó en abril de 2011, o sea que tiene ya más de una década, por la editorial Debate. Y bueno, a raíz de esa cuestión en la que el autor pues se da a entender que no consigue encontrar una respuesta, pues decide investigar por su cuenta y conoce a la figura de Caballo Blanco, que llega a esa tribu de los Tarahumara y que es, digamos, el personaje que hace un poco de enlace entre el mundo que nosotros conocemos de corredores y ese mundo un poco más aislado. En las barrancas del Cobre en México, donde están los tarahumaras. Estamos hablando de una novela que se basa en hechos reales y que da a conocer a personajes súper interesantes. El autor describe su experiencia en la preparación del mayor reto deportivo de su vida, sobre todo después de esa lesión en el pie y cómo es formar parte de una carrera de 80 kilómetros entre tarahumaras y un grupo seleccionado de corredores que no pertenecen a esa tribu. Eso es. No vamos a desvelar cómo acaba esa carrera, pero bueno, es súper interesante y al final es eh, em- como unir en un mismo evento deportivo a los corredores más experimentados americanos de larga distancia con estos Tarahumara, que son corredores como de otra época, y es como si fuera en otro deporte, pues juntar a un Messi en un mismo partido con un Pelé, o sea, corredores de dos ¿Vale? épocas diferentes y ver a ver quién gana, ¿no? Bueno, es muy interesante. y Vamos a poner, empezar. y poner Sí, a Pelé con las botas de antaño y sí, sí, a Messi con las de ahora, ¿no? Para ver ese contraste también. El terreno cambia, al final cambia todo, ¿no? Y en este caso, pues esas diferencias, tanto de calzado, como vamos a repasar luego, como de otros factores, pues se ven absolutamente reflejadas. eso es. Pues bueno, vamos a empezar por conocer un poco quiénes son los Tarahumara, esta tribu misteriosa. Los Tarahumara se llaman originalmente Raramuris, que quiere decir corredores a pie. Que se sepa, esta tribu existe desde hace aproximadamente 15.000 años. Al principio la novela los describe como personas huidizas, muy tímidas, con las que no es nada fácil contactar. Son personas que viven ajenos al estrés de la vida moderna, no tienen los problemas que podemos tener nosotros. Y bueno, a medida que va avanzando la novela, el autor bueno, consigue acercarse a ellos gracias a, como has comentado tú, a la figura de Caballo Blanco. Y bueno, pues nos da a conocer a estos personajes. Los Tarahumara son únicos en el mundo, tienen una serie de peculiaridades. Dani, ¿qué los hace diferentes? ¿Cuáles son estas peculiaridades? Pues una de ellas es que evidentemente fabrican su propio calzado, no van a la tienda del barrio a comprar esas zapatillas. Estamos hablando de unas sandalias hechas con gomas de neumático, también conocidas como guaraches, y con las que corren cientos de kilómetros por las montañas. Luego también, evidentemente, correr forma parte de sus vidas, ya no solo digamos, porque es una actividad que les pueda resultar placentera, sino porque dependen de ello también para comer, para desplazarse y al final es parte de su filosofía de vida. En nuestro caso hablamos de una actividad más
de ocio, pero en su caso no es así. Luego viven en las Barrancas del Cobre, como hemos comentado antes, en México, que es uno de los lugares más inaccesibles del planeta y que, bueno, pues cerca de allí, evidentemente estos llegaron más tarde, se instalaron los cárteles de la droga, ¿no? Precisamente para poder huir de la policía y estar ahí en esa zona de territorio desconocido. Luego también tiene un juego que es el Rarajipari, conocido también como el juego de la bola, que consiste en un balón fabricado con raíces de encina y que van desplazando durante muchísimos kilómetros, incluso pueden llegar hasta los 200. Se alimentan también de pinole, que es un alimento que se obtiene a partir de la harina de los granos de maíz molidos, y también beben isquiate, que es una bebida elaborada a partir de las semillas de chía, que este último alimento sí que lo tenemos bastante accesible en el supermercado, ¿no? Y que últimamente, además, pues creo que ha crecido en popularidad y que se usa mucho pues, en batidos, ¿no? En diferentes alimentos, sobre todo cuando van mezclados con otros productos. Bueno, decir que el próximo capítulo va a ser con una chica, una deportista que consume estas semillas de chía y nos va a contar exactamente, pues bueno, dónde las consigue, cómo las prepara y qué beneficios le aportan. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, la unión entre el ser humano y las carreras a pie. Y bueno, aquí el libro nos lleva a la época de la prehistoria, a la época en que coincidieron el Neandertal con el Homo sapiens, y el libro nos plantea una pregunta y es cómo pudo el Neandertal desaparecer y el Homo sapiens sobrevivir, siendo el Neandertal físicamente mucho más fuerte, más musculado, más robusto que el Homo sapiens. Y es aquí donde aparece el concepto de caza por persistencia. Y bueno, consiste en que el cazador es más lento que su presa en distancias cortas, pero que sin embargo en distancias largas cambia la película. Entonces el cazador a base de correr, de incluso andar y de rastrear, es capaz de agotar a su presa y obtener el alimento. Bueno, esta técnica es una de las claves que nos da el libro, que fue la razón por la que el Homo sapiens sobrevivió. ¿Y por qué el Homo sapiens podía correr estas largas distancias y su presa no, y el Neandertal tampoco? Bueno, pues la clave estaba en la regulación de la temperatura. El Homo sapiens regulaba la temperatura por líquidos, por el sudor, y su presa y el neandertal lo hacía por oxígeno. Tenían que obtener oxígeno muy rápidamente y en este proceso gastaban mucha energía y se cansaban mucho antes. Entonces esta fue la clave, la ventaja evolutiva por la cual el Homo sapiens a través de las carreras sobrevivió de tal manera que estamos aquí en gran parte porque corremos. O sea que hemos nacido para correr y estamos unidos a las carreras a pie. Bueno, yo cuando leí esto me pareció súper interesante. Sí, total. De hecho, hay un documental de la BBC sobre los bosquimanos que habla un poco de esto y también hay un texto que voy a leer una parte, si te parece, de Félix Rodríguez de la Fuente, naturalista y divulgador ambientalista, que dice lo siguiente, que va en esa misma línea, de hecho. Dice, corrieron y corrieron y corrieron sin abandonar su ritmo, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 que se puso el sol. Entonces se detuvieron y debajo de un arbusto hicieron un pequeño hoyo en la arena, metieron allí su cadera y durmieron de un tirón. Mientras nosotros en nuestro coche todoterreno, estaba haciendo el reportaje, hablábamos de todo lo que se podía hablar y no podíamos conciliar el sueño. Ellos durmieron con la profundidad, diría yo, que con la beatitud con que duerme un animal sano, hasta que se levantó el sol. Al alba, los tres pequeños bosquimanos de piernas musculadas y aproximadamente 1,60 m de estatura tomaron sus arcas y sus flechas y siguieron corriendo. A las 12 del mediodía alcanzaron al antílope que se había desplomado, muerto por el esfuerzo de la persecución a la que le habían sometido. O sea que al final
con esa persistencia, con todos esos kilómetros recorridos durante horas, pues consiguieron cazar a su presa, ¿no? Que viene a ser un poco lo que dice, cómo se define la caza por persistencia. Y fíjate cómo también en el libro se cuenta cómo mediante esta caza, pues el Homo sapiens empezó a desarrollar su mente, su capacidad de interpretar pues todas las señales que dejaba pues ese antílope que has puesto tú en esta lectura. Empezaba pues a imaginarse dónde podía estar su presa y ahí fue donde empezó a desarrollar su mente, básicamente. Súper interesante también lo que nos cuenta el libro de que, bueno, los tarahumara no han olvidado nunca todo esto, siguen basando su cultura pues, en correr y como hemos dicho antes, bueno, viven ajenos al estrés de esta vida moderna que tenemos nosotros y quizás muchos de los problemas que tenemos nosotros en nuestra sociedad vienen porque hemos olvidado que hemos nacido para correr. Problemas como la violencia, como enfermedades como depresión, como obesidad, pues puede venir pues porque hemos perdido nuestra esencia de que hemos nacido para correr. Sí, de hecho, bueno, ya no tanto, ¿no? Porque ahora parece que, que el tema del correr y el running, como llaman, como si fuera una moda, ¿no? Y realmente si echas la vista atrás 50, 40 años, era muy raro encontrar a personas que corrieran por placer y que no se dedicaran al atletismo de élite. Así que ahora mismo podría decirse que estamos un poco más conectados con nuestro origen, pero realmente se sigue viendo como una moda, ¿no? Como un gran negocio, evidentemente, una industria que mueve mucho dinero, pero tampoco se percibe esa esencia de se corre por placer y porque es algo que forma parte de nuestra evolución como especie y sí más como una moda, pero bueno, ya por lo menos es un paso respecto a hace algunas décadas cuando los corredores, incluso me contaba a mí un veterano corredor, recibían incluso insultos, ¿no? Cuando corrían por las calles o incluso le tiraban cosas. Hmm. Otro dato que nos da el libro, que a mí también me llamó mucho la atención, es que, bueno, una persona empieza a correr y tarda 7 años en alcanzar su mejor nivel. O sea, a los 7 años de empezar a correr aproximadamente alcanza su techo. A partir de ahí, y esto es lo que me impresionó, puede mantener su mejor nivel durante 40 años. O sea, que una persona que empieza a correr a los 20, a los 27 aproximadamente es cuando alcanza su tope y hasta los 67 podría mantener este techo, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué otro deporte ocurre esto? Esto no tiene otra explicación más que, bueno, que hemos nacido para correr, que tenemos una máquina perfecta pues para correr, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que sí, el dato es tremendo y de hecho basta con darse una vuelta por diferentes carreras a nivel popular en las que generalmente los ganadores suelen estar en torno a los 30 y largos, 40 y pocos años, que se supone que ya a partir de esa edad o incluso un poquito antes empieza el supuesto declive, ¿no? A nivel fisiológico o que al menos ya se ha alcanzado techo en otros deportes, ¿no? Como ocurre sobre todo a nivel de élite, pues es complicado que un corredor de 45 o 50 años pueda rendir mejor que uno de 30, ¿no? Es evidente, pero bueno, ahí tenemos a Kipchoge, que tiene 37 años, si no me equivoco, y realmente en maratón estamos hablando del mejor maratoniano de la historia y también muchos corredores de pista de atletismo abandonan la pista cuando ya pues ven que han perdido esa explosividad, no pueden dar
más de sí en carreras de 5.000, 3.000 o lo que sea, y se pasan a la maratón porque en las largas distancias realmente esa plenitud física se mantiene durante mucho más tiempo. Así que me parece que es una excepción, ¿no? Sobre todo, ya no solo en las carreras, el atletismo, sino el atletismo de larga distancia. Sí, yo he sufrido, recuerdo cuando empecé a correr, he sufrido en mis propias carnes cómo estar detrás de una persona que era mucho mayor que yo y costarme mucho sostener el ritmo que llevaba esta persona y decir, joder, pero si es que no puedo con él. Y ver a la persona que va delante, que era mucho, mucho mayor que yo, y además dar la impresión de que no estaba haciendo el esfuerzo que estaba haciendo yo, que iba mucho mejor, el estilo era mucho más tranquilo y yo pasarlo muy mal para aguantar. Sí, cuando leí esto me acordé de esa situación. Total, total. A mí, vamos, a mí también me pasa mucho y eso me suele pasar con corredores de 30 y pico, 40 años, como te he dicho, pero alguna vez incluso más mayores, ¿no? Ujú. Precisamente por lo que tú comentas, por esa larga experiencia y trayectoria. Vamos a pasar a otro tema importante, que es el minimalismo y qué ocurre con las zapatillas modernas. Bueno, aquí el libro nos dice que tenemos en el pie un sensor súper potente con muchas terminaciones nerviosas y que nos da información acerca de cómo pisamos, de cómo es la postura de nuestras rodillas, de nuestra espalda. En definitiva, tenemos una herramienta muy potente que nos dice si corremos de forma adecuada o no, en cuyo caso podemos tener una lesión a la larga. Bueno, ¿qué ocurre con el calzado moderno? Pues que tiene cosas muy buenas, nos aporta confort, nos da esa protección frente al impacto de la pisada para que nuestras articulaciones no sufran tanto, nos aporta ese retorno de energía, pero con todo ese material que traen las mediasuelas, nos separa la planta del pie del suelo, nos hace que nuestro pie pierda sensibilidad y lo que ocurre es que cuando vamos corriendo nos perdemos toda esa información que nos puede dar nuestro potente sensor. De manera que podemos estar corriendo día tras día, corriendo de alguna forma inadecuada y no enterarnos de ello hasta que, bueno, pues hasta que tenemos una lesión y tenemos que parar. ¿Cómo viste de toda esta información que nos da el libro, Dani? Pues me pareció, por un lado, me pareció un transgresor, pero luego, pensándolo bien, me parece muy lógico, ¿no? Al fin y al cabo, es evidente que cuanto la zapatilla sea más alta, la amortiguación sea mayor, al final, cualquiera que haya tenido diferentes zapatillas puede notar cuando esa zapatilla es más potente en este sentido, que el contacto prácticamente es nulo con el asfalto, ¿no? Y eso a día de hoy se interpreta como algo muy positivo porque no tenemos esa dureza del asfalto en contacto con nuestro pie. De hecho, es evidente que son las zapatillas para correr más rápido porque pues, son las que usan los atletas de élite, ¿no? Pero en este caso creo que vamos por otra dirección y... Y bueno, yo creo que sí que hay que diferenciar entre ese calzado habitual con el calzado minimalista, que fue una corriente que tuvo mucho éxito, sobre todo a raíz de este propio libro. Y está claro que cuando el pie se acostumbra a un tipo de calzado, luego no se le puede introducir otro de forma abrupta y directa, ¿no? Porque al final, pues tanto los pies como las rodillas y demás acaban sufriendo. Pero yo creo que tanto en una dirección como en otra, porque el propio libro así lo dice, ¿no? Con el caso de los tarahumaras, que le pone a ellos las mejores zapatillas del momento y no se adaptan, porque realmente ya tienen
otra costumbre y otro calzado que llevan usando durante mucho tiempo. Pero yo, por ejemplo, recientemente conocí la experiencia de un corredor que se llama Juan Andrés Camacho, que se hace llamar el corredor errante, y decía que tuvo una época en la que las zapatillas le molestaban y entonces, a raíz precisamente de este libro, pues descubrió que había una alternativa y que no tenía por qué ser el uso de zapatillas. Entonces descubrió las sandalias y de hecho le fueron bastante bien en una carrera que se llama las 24 horas de la Breña, aquí en Andalucía, y allí decía él que los corredores se reían de él cuando lo veían con sandalias y al final quedó subcampeón de una carrera que estamos hablando de 24 horas de larga distancia. Es evidente que con esas sandalias no hubiese quedado subcampeón en una carrera de 5 kilómetros, porque al final no tiene la explosividad, la velocidad que te da una zapatilla convencional, pero en este caso pues le fue bastante bien porque además el terreno era propio para sandalias. Y otra prueba más de eso que estamos hablando es que cuando hacemos, bueno, en mi caso no frecuento mucho, pero cuando hacemos entrenamientos sobre arena o sobre césped incluso, normalmente nos quitamos las zapatillas y corremos sin zapatillas, corremos descalzos porque en este caso la superficie es mucho más cómoda, ¿no? Para poder hacerlo. Y me parece que también es otra prueba más de que al final en nuestros orígenes estamos hechos para correr sin zapatillas o con una mínima protección. Otra cosa es que a nivel de rendimiento en una distancia Mm. pues de entre 5 10 o incluso 42 kilómetros, pues pueda ser la zapatilla pues ese elemento diferenciador a nivel de rapidez. Bueno, Dani, vamos a pasar ya con los personajes. ¿Cuál ha sido el personaje que has elegido tú? Pues en mi caso sería complicado diferenciarlos porque realmente van muy unidos, ¿no? Prácticamente actúan como pareja durante toda la novela y estamos hablando de Jen y Billy, que como te digo, prácticamente son casi siameses, ¿no? Mm. Entonces cuentan como un único personaje porque realmente son muy parecidos. Son dos chicos, un chico y una chica muy jóvenes, un poco anárquicos, Un poco eh, desastres, ¿no? y aventureros. Bueno, todos son aventureros realmente, porque si no, no se introducen en esa experiencia, pero ellos todavía más. Y además consigue sacar de sus casillas a caballo blanco porque, bueno, llegan tarde, no están preparados, cometen imprudencias, en fin, me parece que representan un poco ese lado más humano, ¿no? El de no tenerlo todo tan ajustado y tan medido y ser un poco más, pues, divertido también en ese sentido. Sí, sí, la verdad que son divertidas sus Sí. aventuras. Dan frescura un poco Sí, al libro, ¿no? sí, sí. Bueno, yo me quedo con Emil Zatopek, que bueno, este personaje no interviene directamente en la novela, pero lo trae uno de los que sí aparece en la historia, que es Joe Vigil. Joe Vigil es un entrenador, un famoso entrenador americano. Y, y bueno, Joe Vigil va bueno, a diferentes carreras a estudiar a los Tarahumara, bueno, pues a ver un poco cuál es el secreto de los Tarahumara, ¿no? A estudiarles pues para aprender cuál es el secreto de que puedan correr tanto sin lesionarse. Y bueno, Joe Vigil su prototipo es Emil Zatopek, su prototipo de corredor, y nos cuenta un poco su vida. Y este tal Emil Zatopek, bueno, aquí reconozco mi ignorancia, porque yo hasta no leerme el libro no sabía nada de él.
y la verdad es que fue un verdadero crack. Muchísimos éxitos deportivos. Bueno, nació en Praga en 1922, fue un corredor especialista en pruebas de fondo, saltó a la fama en los Juegos Olímpicos de Helsinki en 1952, cuando consiguió la triple corona. Ganó el oro en 5.000, en los 10.000 y en la maratón, pese a que se apuntó a última hora y nunca había corrido una maratón. Pero bueno, más allá de todos sus éxitos deportivos, lo que de verdad marcó a este hombre y hizo que fuera una persona tan importante y trascendente fue su forma de ser. El caso es que este tipo, este personaje, bueno, por ejemplo, en las carreras iba conversando con sus rivales. Igual que si estuviera en un bar de tapas, él iba hablando con uno con otro. A algunos les resultaba molesto, a algunos de sus competidores, pero bueno, él iba pasándoselo bien. Eh, Tenía un estilo al correr muy feo, muy poco ortodoxo. Y bueno, de ahí una de sus frases, de sus míticas frases es: aprenderé a tener mejor estilo cuando se juzguen las carreras de acuerdo a su belleza. Bueno, mientras corría continuamente iba haciendo ruidos, iba como gimiendo, por eso su mote era la locomotora humana. Él fue el que empezó con los entrenamientos de series, él fue el que lo inventó, porque bueno, otra frase suya es que hay que ser suficientemente rápido y tener resistencia física, por eso corre rápido para mejorar la velocidad y repítelo muchas veces para tener resistencia. Eh, Corría sin saber a qué ritmo corría. Tú le podías preguntar, Emil, ¿a cuánto te ha salido la carrera? No tenía ni idea, le daba igual. En el ejército, siendo soldado raso, bueno, después de durísimas jornadas de entrenamiento, él se calzaba las botas militares y se iba a correr distancias larguísimas. Incluso cuando el terreno pues estaba muy mal, pues porque había mucha nieve, corría dentro de su bañera, él echaba su ropa sucia y corría encima, iba pisando la ropa y así a la vez que hacía ejercicio le lavaba la ropa. Y bueno, en definitiva, lo que hacía este hombre era correr por amor. O sea, era lo que le diferenciaba y lo que Joe Vigil, el entrenador, bueno, le recordaba o asociaba a Emil Zátopek con los tarahumaras, que ambos corrían por amor a correr, porque les gustaba correr y bueno, de hecho, si Emil Zátopek hubiera caído en una tribu tarahumara, seguro que hubiera sido feliz. Pues sí, hay una película sobre su figura. Lo que pasa es que no sé exactamente dónde se puede ver, pero bueno, yo creo que curioseando por ahí por internet lo mismo aparece en alguna plataforma y seguramente pues cuente todo esto que tú has comentado de forma mucho más amplia y además pues a través de ese factor imagen que ayuda a hacerse una idea de cómo era Zatope. Ujú. Bueno, vamos a pasar a un poco recomendar el libro, Dani. ¿Por qué crees que alguien que no se haya leído aún El Nacidos para Correr, así muy brevemente, por qué crees que tiene que ir hoy mismo a comprárselo? Bueno, yo creo que tendría que comprárselo porque va a aprender, sobre todo, ¿no? Y además se va a entretener. Quizás no sea en comparación, por ejemplo, con el libro de Murakami, que me parece que sirve más para verse reflejado, para compartir reflexiones con el autor y demás. En este caso, creo que aporta una vertiente muy diferente y lo hace de modo muy original y que además, sobre todo, es esa perspectiva y esa capacidad para hacer reflexionar al lector, que me parece algo súper valioso, ¿no? El hecho de
que tú te replantees cosas después de una lectura. Y creo que ahí está un poco la clave. Y si además lo puedes hacer leyendo una novela que es atractiva, pues todavía mejor. Y en este caso creo que eso se cumple. Muy bien, y ya que estamos en estas, Dani, ¿alguna otra lectura o película relacionada con todo esto que quisieras recomendarnos? Pues te voy a salir con dos. La primera, tengo que ser honesto, no me lo he leído, pero creo que puede ser muy interesante y además lo tengo pendiente. Lo que me ocurre es que no me gusta acumular libros y cosas pendientes porque me genera cierta ansiedad, así que prefiero haber cumplido ya con esas tareas y ya entonces dar el paso. En este caso, mencionaba yo antes al Corredor Errante. Él tiene un libro que se llama 1000 kilómetros por el apego y donde cuenta una aventura que simplemente sin leerlo yo creo que ya merece la pena porque es una travesía a pie, andando y corriendo con otros compañeros desde Santiago de Compostela hasta Málaga. Eh, Además con una parada en Extremadura porque, bueno, pues el cuerpo digamos que no aguantó más, ¿no? Y bueno, yo creo que es una travesía que merece la pena leer y que además lo haré próximamente. Y también esta semana, que es un documental que realmente tiene mucho tiempo y que seguramente la mayoría de tus oyentes habrán visto, pero reconozco que todavía no lo había visto, que es Feed, Puro Maratón, que está en Amazon Prime Video y que cuenta muy bien cómo fue la trayectoria de Martín Feed y además esa batalla, ¿no? Deportiva con Abel Antón cuando España estaba en la élite del maratón, que es algo prácticamente absolutamente impensable a día de hoy, pero realmente hablamos de los 90, de finales de los 90 aproximadamente, incluso ya introducidos en el presente siglo me parece. Así que, bueno, pues me parece que, sobre todo para alguien como yo, que no ha vivido eso, o que ni siquiera había nacido, o que estaba en proceso, pues sí que me parece muy ilustrativo de cuando España estaba ahí en el Olimpo del maratón, nunca mejor dicho. Seguro que está súper chulo porque además ahora hacen unos documentales. Tiene 8 años, ¿eh? O sea, Ah, no es sí. súper nuevo, sí, es Ah, de 2014, mm, pero bueno, ilustra súper bien cómo fue la trayectoria de Martín Fitz y esa lucha con con Abel. Abel Antón. Vaya dos cracks. Muy bien. Mm. Por cierto, Dani, el libro de Corredor Errante de 1000 kilómetros por el apego, supongo que se puede conseguir en Amazon o en Sí, cualquier sí, librería. sí, sí, está en las diferentes plataformas en los grandes establecimientos, sí. Perfecto. Muy bien. Vale, bueno, ya puestos, yo también quiero recomendar un documental que vi hace no mucho. Bueno, con la idea de hacer este podcast y tal, vi en Netflix un pequeño cortometraje, un cortometraje que hay sobre los tarahumara, en concreto sobre una chica tarahumara. El documental se llama Lorena, la de los pies ligeros. Y bueno, es una chica muy exitosa en carreras de larga distancia que pertenece a la comunidad tarahumara y bueno, en el documental se ve un poco cómo, bueno, cómo es ella y cómo viven los tarahumara, cómo es el lugar, este lugar tan inaccesible que hemos descrito anteriormente, pues que, cómo se alimentan y cómo es su día a día, ¿no? Entonces, bueno, después de uno leerse el libro Nacidos para correr, pues está guay ver el documental, ¿no? Porque vas identificando pues todas las escenas. Muy recomendable. Y, y nada más, Dani. Yo creo que ya hemos hablado un poco de todo, ¿no? Ojalá que los oyentes se animen a leer el libro. Pues sí, y los que ya se lo hayan leído, pues no sé, que compartan su opinión sobre el libro y si hay algo
que hemos comentado también que les llama la atención o que no lo habían interpretado de esa manera cuando se leyeron el libro, que como hemos dicho antes tiene 11 años y a lo mejor alguno ya lo tiene un poco olvidado o en ese momento en el que lo leyó pues sabía menos o no lo hizo con esos ojos, pues también puede ser interesante. Eso es. Y bueno, se me olvidaba también recomendar el programa de Dani a todos los oyentes, Málaga la carrera, todas las semanas. Programa súper entretenido en el que se habla de, bueno, por una parte se habla de las carreras, calendario que hay de carreras populares en Málaga. Y por otro lado, bueno, hay numerosas entrevistas con personajes interesantísimos como Corredor Errante, que has mencionado antes, Dani. Y bueno, yo soy de Pamplona y todas las semanas escucho el programa. Es corto, pero bueno, es muy entretenido y merece mucho la pena. Decir que podéis seguir a Dani en Strava, en Daniel Núñez, y en Instagram en corredor.impopular, ¿verdad, Dani? Sí, sí, así es. Y nada, y lo del programa que comentabas, pues esas entrevistas también me sirven también un poco para intentar trascender más allá de las fronteras de Málaga, porque, bueno, pues esas historias que creo yo que merecen ser contadas y que son personajes, corredores interesantes, pues sobre todo salir de esa agenda, que en este caso es más local, que es de Málaga y que a una persona pues de Pamplona, de Vigo, de Madrid o de Santander le puede importar más bien poco, pues bueno, que pueda hacerse una idea de los corredores que hay por aquí y pueda descubrir alguna historia interesante. Y también, ¿por qué no formar parte de ese grupo que tenéis en Strava? Que bueno, yo no utilizo Strava, no me he lanzado aún, pero que ya debéis de llevar un montón de kilómetros, ¿no? Entre todos. Sí, bueno, se va actualizando cada semana, pero en la última semana, por ejemplo, se habían superado los 4.000 kilómetros entre los ciento y pico corredores que hay en el club. Así que, bueno, me gusta ver cuando el domingo por la noche consulto ese número de kilómetros y cada vez pues va más, sobre todo ahora que hay mucha gente que tiene pensado correr la maratón de Málaga o la maratón de Valencia, por ejemplo. Y claro, son tiradas más largas, eso también se nota un poco, ¿no? Que cada corredor individual y cada corredora pues lleva un número importante de kilómetros cada semana y al final la suma pues hace que sean miles de kilómetros. Muy bien. Pues nada, que siga todo muy bien, Dani. Suerte para esa maratón de Málaga, que A ver vaya qué tal. muy, 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 muy bien. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Nada, un placer. Si te ha gustado este capítulo, haz clic y suscríbete a Kilómetro 20 Podcast. Y bueno, a todos los oyentes, espero que os haya gustado el capítulo, que hayáis disfrutado y nada, anunciar otra vez que el próximo capítulo va a ser sobre la bebida mágica de los tarahumaras, sobre el isquiate. Va a estar aquí una deportista que nos va a contar cuál es el truco para tomarlo de forma adecuada. Y nada más, un abrazo, salud y kilómetros. Kilómetro 20 Podcast. Vocación por el deporte.